A 6 minutos. Bueno, les mencionábamos que íbamos a hablar un poquitito del tema desde el punto de vista migratorio, pues para eso vamos a saludar a nuestro invitado. Está con nosotros el abogado Ángel Leal. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque, claro, hay especulaciones por todos lados, pero hay que lidiar con la realidad y cada persona, me imagino que dependiendo del caso, pues tendrá que buscar una solución. Abogado, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy buenos días. Gracias por atendernos. Cómo no, Yoli. Muy buenos días. Encantado de saludarle. Era de esperarse que se ratificara la suspensión del TPS, que ya lo hicieron ayer. ¿Qué sigue ahora? Bueno, creo que lo que sigue es un litigio, porque en realidad, y todavía no hemos visto el aviso formal del Departamento de Seguridad Nacional, y estamos hablando específicamente de aquel grupo de venezolanos que tienen TPS, que entraron antes del 31 de julio de 2023, que tienen cuya protección hasta el 2 de abril de 2025. Por ley federal, el aviso de continuar o cancelar el TPS se debe de emitir no más tarde de 60 días antes de la fecha de vencimiento. Eso era el 1 de febrero, sábado, antes de la medianoche. Lo que pasa es que cayó fin de semana. Entonces, si lo van a emitir hoy, cabe la pregunta legal hasta qué punto sería válido la cancelación del TPS. Y lo digo porque de no cancelarse, hay una extensión automática de 6 meses. Entonces, ¿qué tan válido es la cancelación si en realidad se emite dentro de los 60 días cuando el 60 días cae en un fin de semana? Ese es uno de los motivos que pudiera haber un litigio. El otro motivo es que ya se había extendido por 18 meses anteriormente y por lo tanto eso también pudiera ser litigado a nivel de Corte Federal, es reversar un aviso que se había publicado previamente en el Registro Federal. Tercero, que las condiciones en Venezuela no han mejorado desde que se designó de nuevo Venezuela para el TPS en el 2023, en el 31 de julio. Y repito, lo de los 60 días. Así que creo que todavía puede haber un litigio aquí, pero por el momento esa extensión de 6 meses está en duda. Lo quieren cancelar y la protección duraría nada más hasta el 2 de abril. ¿Y esa determinación sale a través del Departamento de Seguridad Nacional o de la Casa Blanca o marcaría alguna diferencia? El Departamento de Seguridad Nacional, pero aquí está el detalle, lo tienen que publicar en el Registro Federal. Entonces, técnicamente, si lo publican hoy, básicamente, eso quiere decir que 60 días sería abril 4. Y el TPS termina el 2 de abril, por eso lo tenían que haber publicado a más tardar el 1 de febrero, lo cual cae un fin de semana. Generalmente los fines de semana para comienzo o para finalizar un conteo de días a nivel federal no se cuentan. Si cae un fin de semana tienes derecho de actuar el próximo día laborable. Pero en este caso es un conteo no prospecto, pero en retroceso. Y en retroceso no sé si todavía la regla de que el día caiga un fin de semana aplica. Sería cuestión de que se vea en un litigio, porque nunca hemos visto esto. Pero en realidad, antes de los 60 días se había anunciado la extensión por 18 meses. Ahora es debatible que se avisó a tiempo, pero si lo cancelaron técnicamente en menos de 60 días antes de que se venciera el TPS. Uy, eso está como bien enredado. Las personas que están Exacto. bajo esa categoría, ¿qué es lo que deberían hacer? Revisar sus casos, ver si tienen alguna solicitud de residencia pendiente, eso sigue en pie. Si tienen asilo pendiente, eso sigue en pie. Y básicamente determinar, porque también hay algunas personas con TPS que tienen cartas de deportación. Entonces es importante revisar el caso, a ver si hay la oportunidad de presentar una moción de reapertura, ver si califican para algún tipo de reclamación por reunificación familiar. En algunos casos muy específicos, con ciertas circunstancias, tal vez puedan calificar para una petición por empleo, pero todo depende de las circunstancias de cada caso. Diría lo más importante es ver si tienen orden de deportación o no, y los que tienen algún trámite en curso, pues seguirán con ese trámite. Ahora, el tiempo que dan una vez que se aplica es como para que las personas se vayan voluntariamente, abogado. ¿Qué es lo que contempla la ley en este tipo de casos? Sí, bueno, es un estatus de protección temporal, que es temporalmente la posibilidad de vivir en el país, obtener un permiso de trabajo, en algunos casos se puede pedir hasta un permiso de viaje, y en realidad se trata de esa protección de que no seas deportado durante el tiempo designado del estatus de protección temporal. El hecho de que pierdas un TPS no necesariamente implica que lo vayan a deportar, porque
si tienes una residencia en curso, si tienes un asilo pendiente, si no tienes orden de deportación, si tienes más de 2 años en el país, entonces usted tendrá derecho a comparecer ante un juez de inmigración, quien tomaría la determinación últimamente si usted debe o no ser deportado del país. Así que no implica una deportación automática, pero sí pone a las personas en más peligro de que puedan ser deportados. ¿Alguna otra noticia de inmigración que hay que compartir, abogado? Sí, también se filtró un reportaje de otro medio americano, teniendo que ver con aquellos que entraron con parol bajo el programa Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, el programa de parol humanitario. Todavía no tenemos nada oficial, esto simplemente fue un reportaje, pero de una fuente seria. Y aparentemente se está considerando la posibilidad de revocar el parol de aquellas personas que hayan entrado bajo este programa. El peligro de eso es que si llegaran a hacer eso, entonces estamos hablando de personas que pudieran, y esto lo habíamos hablado anteriormente con el memorándum que emitieron la semana pasada, teniendo que ver precisamente con aquellas personas con parol, donde pudieran enfrentar la revocación del parol y posible deportación si tienen menos de 2 años en el país, deportación expedita, si tienen menos de 2 años en el país y no pidieron asilo antes del año. Entonces, durante el fin de semana también se publicó este reportaje que la administración Trump ha hecho planes para revocar el estatus legal de aquellos migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que entraron bajo este programa. Tenemos que ver el aviso formal, no lo hemos visto todavía, ya hubo algo de esto la semana pasada, pero ojo con eso porque es importante que aquellos de ustedes que entraron con parol humanitario bajo este programa, que son más de 500,000 de personas, que revisen sus casos, que si califican para asilo, y lo digo muy en serio, si califican para asilo, no me presenten asilo frívolo, pero si califican para asilo, tratar de presentarlo antes del año si tienen esa oportunidad, si califican para algún otro beneficio migratorio. En el caso cubano sabemos de la ley de ajuste cubano. En el caso venezolano tendrían el TPS si entraron antes del 31 de julio del 23 hasta el menos 2 de abril del 25. En el caso haitiano también hay TPS. Entonces es importante revisar esos casos también. Uy, bueno, hay que estar consultando más bien, porque a propósito de los asilos también había un reporte que decía que iban a evaluar a todos los asilos que se presentaron para establecer si en efecto son reales o podría haber algún tipo de fraude, ¿no? O sea que eso también parece que lo van a poner bajo la lupa, ¿no? Sí, y es importante notar que si le llegara a tocar un proceso de deportación expedita porque le revocan el parol y tienen menos de 2 años en el país, sí tienen derecho a esa entrevista de miedo creíble. Y si usted puede establecer en esa entrevista de miedo creíble que hay una posibilidad significativa que usted pudiera calificar para asilo, pudiera retomar su caso a nivel de Corte de Inmigración en un proceso pleno de Corte de Inmigración. Así que sí hay todavía ciertos derechos, pero obviamente entre la medida con el TPS venezolanos, que son aproximadamente 300,000 venezolanos que quedan afectados con esa medida, si en realidad hay esta revocación a partir del 2 de abril del 25 y la medida teniendo que ver con el parol humanitario, que son 500,000 de personas, estamos hablando de 800 a 900,000 personas que corren riesgo o peligro de deportación con estas medidas de hacerse oficial. Muy bien. Pues abogado, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Seguimos hablando de todos estos temas. Muy amable. Claro que sí. Hasta luego. Buen día. Es el abogado Ángel Leal sobre este tema de inmigración. Esa es la parte legal. Vamos ahora.